Hoy el Señor trae una palabra, un recordatorio que creo yo que es uno de esos recordatorios 24/7, 365 días al año, porque tiene que ver con nuestros pensamientos. Y bueno, a veces me hacen algunos chistes sobre qué creen que hablaría la pastora Isabel si tuviera la oportunidad de hablar pensamientos. Y le aciertan, porque es uno de los temas más recurrentes en mi mente, en mi corazón, en mi decisión, en mi impulso también, porque creo que es indispensable para poder vivir en la vida cristiana a la manera del Señor. Bueno, yo también he vivido una época larga de mi vida oprimida en mis pensamientos, y entonces por eso le doy tanta relevancia a estos temas. Y le puse como título no negociar ni ceder la mente. Cuando estamos hablando de la mente, no estamos hablando necesariamente del cerebro físico, que contiene, digamos, la mente, porque la mente son los pensamientos, es intangible. El cerebro, en una cirugía, los pueden sacar de aquí, de esta cavidad, y operarlo, por ejemplo, tocarlo. Pero la mente no se la puede tocar. La mente son los pensamientos, la mente son los razonamientos, la mente son los juicios, las imaginaciones, la lógica que manejamos para tomar una decisión. La mente son las conclusiones que tenemos, algunas son conscientes, otras son inconscientes, gran parte de ellas son inconscientes. Y a veces no tomamos en serio este tema de los pensamientos, porque ni siquiera los podemos individualizar. Ahora mismo usted tiene cientos de pensamientos y no los podemos individualizar, están todos ahí mezclados. Algunos son coherentes y otros son incoherentes. Algunos tienen que ver con lo que usted está percibiendo y yo por los sentidos, ¿no? Los ojos, los oídos, en fin, lo que tocamos. Pero hay otros pensamientos que están ahí guardados. Los especialistas dicen que hay 3 niveles de pensamientos. Los pensamientos superficiales, que son los que tenemos ahora y están rondando por nuestra cabeza. Algunos de ustedes están pensando qué decisión tomar sobre algún asunto ahora mismo. Otros están pensando en que hace frío o que se olvidaron, debieron ponerse una chalina en vez de venirse así como se vinieron. Esos son los pensamientos superficiales. Están pensando ahora acerca de lo que están escuchando. Pensamientos superficiales también. Pero hay otros pensamientos intermedios y otros que están más abajo, como un sedimento en nuestra vida, lo que se le llaman los pensamientos nucleares, los pensamientos profundos, que no los podemos identificar y son una sumatoria, por eso sedimento, una sumatoria de ideas, pensamientos, juicios, conclusiones, impresiones mentales, hábitos mentales que ni siquiera podemos discernir, que están ahí abajo, que hemos absorbido desde nuestra primera y segunda infancia, e incluso muchos de ellos que no distinguimos y que vienen de generación en generación. Les estoy describiendo un poco el mundo de los pensamientos, porque en ese ámbito el mensaje del Señor es que no negocies ni cedas tu mente. Porque cuando venimos y tomamos una decisión por Jesús, le entregamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El ADN de Dios viene a reposar en nuestro espíritu, pero nuestra alma, es decir, pensamientos, emociones y voluntad, quiere seguir haciendo de las suyas. El alma no se sujeta automáticamente a la nueva vida de Dios que ya tiene sentido, que yo tengo en mí. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos una tarea, no solos, con la ayuda del Espíritu Santo y el impulso del Espíritu Santo y la luz del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, pero nuestra tarea es no negociar ni ceder nuestra mente, sino que más bien paulatinamente, a medida de que vamos conociendo más a Jesús, vamos conociendo más a nuestro Dios al cual le hemos entregado la vida, tenemos que decidir sujetar nuestros pensamientos que están en el alma. Acuérdense, alma, pensamientos, emociones y voluntad. Debemos sujetar voluntariamente nuestros pensamientos al gobierno del Espíritu Santo. Y esta es la tarea 24/7. Nosotros tenemos que hacerlo. Una vez que identificamos un pensamiento que no es de Dios, ahí mismo tenemos que sujetarlo. ¿Qué significa? Se lo entregamos al Señor.
le rendimos ese pensamiento, esa conclusión, ese juicio, esa idea, esa manera de interpretar la vida, esa mente crítica o negativa o muy pasiva o agresiva o deprimida, se la entregamos al Señor porque no coincide con lo que Él nos está enseñando, con lo que Él nos está hablando. Ahora, no es tan fácil vivirlo, por eso digo, es una tarea 24/7, 365 días al año hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Pero hoy Dios quiere recordarnos la importancia de esto. En Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, de esa manera está hablando a la iglesia de Éfeso y les está hablando de un antes y de un después. Ahora ellos eran iglesia, creyentes en Cristo Jesús. Así que dice, de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, atiendan esto, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos, note, caprichos, de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Es decir, que antes de conocer a Jesús, le decía a la iglesia de Éfeso, de que antes de conocer a Jesús, así vivíamos. Los pensamientos nos llevaban para todas partes de una manera caprichosa y esos pensamientos estaban conectados con la naturaleza pecaminosa. Esto que era realidad para la iglesia de Éfeso es una realidad para la iglesia de Renuevo. Así éramos antes. Pero ahora todavía, conociendo a Jesús, tenemos que aceptar que la naturaleza pecaminosa todavía sigue queriendo liderar nuestros pensamientos. Y entonces por eso es que no tenemos que negociar ni ceder nuestra mente. Tenemos que ser decididos, intencionales. Y también saben que pedirle al Señor que ilumine nuestra mente. Dice que el Espíritu Santo es el que arroja luz, es el Espíritu de verdad, de sabiduría. Debemos pedirle que arroje luz sobre nuestra mente, porque ni nosotros sabemos lo que estamos pensando a veces. O sea, sabemos lo que estamos pensando ahora probablemente, pero no discernimos cómo nuestra conducta está atada a lo que pensamos y cómo las emociones se disparan a causa de lo que pensamos o de lo que creemos o de esas creencias profundas que están ahí en la base de la vida de cualquiera de nosotros. Hay ideas y creencias que ustedes y yo tomamos de nuestra infancia o tomamos de nuestros padres. Por ejemplo, ustedes tienen una definición del éxito, de qué es éxito y qué es fracaso, y eso viene de la experiencia personal, es una suma de ideas, de creencias, de pensamientos, pero puede ser también que venga de lo que sus padres creían acerca del fracaso, del éxito, y lo que le decían a ustedes o a mí mientras hacíamos la tarea o no la hacíamos, cuando no había que poner un plato en la mesa o no había suficiente. ¿Me entienden? Entonces vamos tomando, absorbiendo pensamientos, ideas, definiciones de la vida, conceptos que no los podemos identificar. Y entonces es ahí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y gracias a Dios que lo tenemos. Y miren, yo con esto quiero lanzarles también el desafío de los 21 días de ayuno que ya vienen. Cada vez que tenemos esa decisión así conjunta, tenemos que aprovecharla. ¿Por qué? Porque somos varios ya los que estamos sumados ahí. ¿Para qué? Buscando al Señor. Y creo yo que es una oportunidad de que Dios nos muestre pensamientos, especialmente esos que están en la base de nuestra conducta y de nuestras emociones, de nuestra manera de vivir, de entender la vida. ¿Para qué? Para eliminar aquellos pensamientos. Una vez identificados, los eliminamos, batallamos en contra de ellos, no cedemos ni negociamos nuestra mente. Así que los 21 días de ayuno me parece una oportunidad espectacular para esto. En Hebreos 8:10 dice, miren el deseo del Señor, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Él sabe y sabía que nosotros nunca podríamos resolver este problema. El problema del pecado y el problema de los pensamientos que nos llevan también al pecado. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En su mente. Es que la mente es un centro de control de todo. La Biblia ya lo dijo, escrita hace tantos años atrás.
Ahora los especialistas en desarrollo personal, en neurociencia, que en neurooratoria, en neuromarketing y no sé qué cuántas cosas, piensan que están inventando algo acerca de eso, que ya lo tenemos en la Biblia, porque la palabra del Señor siempre lo reflejó. Tal cual es tu pensamiento, así eres tú, dice el Señor. Y lo podemos ver también en varias historias. Los pensamientos definiendo nuestra manera de vivir. Y si no, pregúntenle a Pedro, cuando él le da una sugerencia, viene Pedro a darle una sugerencia a Jesús de que no vaya para este lado, que no vaya para Jerusalén, sino que se proteja a sí mismo y vaya para otro lado. El Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Porque lo que él dijo venía de algo que él pensaba. Y lo que él pensaba era lógico, pero no coincidía con lo que Dios quería para ese tiempo. Y si no, preguntémosle a David, que se le ocurre la brillante idea de hacer un censo. ¿Y qué tiene de malo hacer el censo? Además, nosotros hemos peleado por un censo acá, ¿no ves? En Santa Cruz. ¿Qué tiene de malo hacer un censo? Tenés que contar tus tropas y los habitantes que tienes también en la ciudad. Pero no, Dios no aprobaba ese conteo de tropas. ¿Por qué? Porque probablemente no era el tiempo, el corazón de aquel que iba a hacer el censo no estaba en buenas condiciones, estaba pensando algo inapropiado o por lo que fuere, pero era algo lógico y Dios no lo aprobó. Y lean la historia, fue terrible para David. O sea, unas consecuencias acerca de su decisión aparentemente lógica, no aprobada por Dios. Y esa decisión, ¿de dónde nace? Nace del corazón, evidentemente, pero se instala en una manera de pensar y aquí tomamos una decisión y la ejecutamos. Por eso es que el Señor dice: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La forma en que el Señor podía gobernar y quería gobernar a su pueblo demandaba que nuestro corazón sea cambiado por completo y que nuestra mente esté en las leyes del Señor, porque de lo contrario no podríamos cumplir las exigencias. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. La mente nuestra, queridos hermanos, tiene que ser renovada. Solo con una mente renovada se puede captar lo de Dios. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, tomamos una decisión por Jesús, nuestra mente todavía no ha sido renovada. Porque este mensaje a la iglesia de Romanos es para la iglesia de renuevo. Ustedes y yo necesitamos permitirle al Señor, por medio de la operación del Espíritu Santo, pero también por medio de decisiones con las cuales colaboramos con el Espíritu Santo, tenemos que permitirle que renueve nuestra mente. Ahora, mientras ustedes escuchan este mensaje, le están permitiendo al Señor que renueve su mente, porque están escuchando. Sin embargo, también tenemos que pedirle mientras estamos escuchando: Señor, yo quiero renovar mi mente. Este mensaje es para mí. O muéstrame qué pensamientos y qué creencias tengo que no vienen de una mente renovada, sino que vienen de la vieja naturaleza pecaminosa que seguía los caprichos de sus pensamientos. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Así que dice ahí que solo con una mente renovada podemos comprobar la voluntad de Dios. Y aquí muchos de nosotros queremos saber la voluntad de Dios. Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál es el propósito tuyo para mi vida? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Cuál es tu voluntad para esto y para lo otro? Solo con una mente renovada podemos captar lo del cielo. Y dice la palabra en Romanos que así podemos saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero lo normal, mis queridos hermanos y hermanas, no es que nosotros pensemos automáticamente con la mente de Cristo, a pesar de que tengamos muchos años caminando con el Señor. Porque todavía la naturaleza pecaminosa que está allí y empuja para salir. Empuja para que ustedes y yo vivamos de acuerdo a los pensamientos antiguos, de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Colosenses 3:2 dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
Pero nosotros vivimos en la tierra, así que captamos con los sentidos lo que está pasando, escuchamos, percibimos, recibimos información, somos impactados por los sucesos, internamente somos impulsados también por las necesidades. Así que nos es difícil pensar en las cosas del cielo cuando la tierra también nos está presionando. Pero este es el diseño. Por eso es que Dios pone su ADN en nosotros, en el espíritu humano está el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo podemos captar lo del cielo. Podemos obtener esa mente espiritual que Dios ha diseñado para todos nosotros. Filipenses 4, del 6 al 7, este es un pasaje bastante conocido también, dice: piensen en todo lo que es verdadero. Es decir, dejen de pensar así y piensen de otra manera, dice. Ahora, este pasaje no es para los momentos en que estamos gozosos y felices. Este pasaje es para todo tiempo y para los momentos en los cuales estamos en tribulación, en angustia, en opresión, como estaba el apóstol Pablo. En esos momentos, igual, dice él, piensen en todo lo que es verdadero, en lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable. Pero nosotros en medio de una situación difícil le queremos decir al Señor: Señor, aquí no hay nada puro, nada honesto, nada agradable. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que en esta situación puedo pensar así? Y no nos está diciendo Dios que nos inventemos o nos autosugestionemos para pensar positivamente aun cuando las cosas vayan mal. Lo que nos está diciendo es que hay otra manera de pensar celestial, que cuando nos conectamos con su palabra en la mente, en nuestros pensamientos, nos conectamos con el cielo. Y el cielo tiene la capacidad de elevarnos incluso un poco más allá de donde estamos aquí en la tierra, por decirlo de alguna manera. No lo digo físicamente, sino espiritualmente. Y de esa forma podemos ver las situaciones de una manera diferente y obtener la perspectiva de Dios sobre ese mismo asunto. Y es por eso que en un asunto muy difícil Dios dice que hay noble, verdadero, correcto, puro, hermoso y admirable. Porque nos conectamos con Él, no con lo que está sucediendo prioritariamente, sino que al conectarnos con Él adquirimos su perspectiva, la forma en que Él ve esa situación. Miren qué importante esto para tomar decisiones. Mantengan su mente ocupada en eso. Y si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada en las mentiras del enemigo, en lo negativo, en lo incorrecto, en lo impuro, incluso para ver las circunstancias a nuestro alrededor, ¿qué le estamos haciendo a nuestra mente? Y dicho sea de paso, la manera en que nosotros pensamos está determinando la salud o la enfermedad. Porque son los pensamientos y las creencias, las conscientes y las inconscientes también, que hacen que nuestras emociones se activen. Y no sería un problema que se activaran las emociones positivas o agradables, por decir de alguna manera, aunque dicen que las emociones son neutrales. Pero lo que se activa más y se establece en nuestra vida son las emociones desagradables. El enojo, la tristeza, la ira, la ansiedad, el miedo. O sea, eso es lo más natural que el ser humano está experimentando todo el tiempo, con lo cual se está enfermando. Por eso es que el Señor, miren, una clase de inteligencia emocional del apóstol Pablo en Filipenses: piensen en todo lo que es verdadero. Es decir, piensen en mí. Yo estoy en el medio de esta situación. Véanme a mí. Yo no perdí la esperanza en ustedes. Véanme a mí. Yo tengo un futuro de bien y no de mal para ustedes. Véanme a mí. Yo creo que este pasaje tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con captar al Señor más que a las situaciones. Pero eso ocurre aquí en tu mente, mi hermano, mi hermana. Y tengo algunas preguntas ahora en este tema.
para dejárselas y que hagan ustedes luego un ejercicio en su casa, en su día a día. Lo que estás pensando, lo que piensas en general o en particular en relación a algo, ¿cuestiona la palabra de Dios? Estas preguntas que les estoy lanzando en esta mañana es para que ustedes hagan un chequeo de sus pensamientos, porque es una buena forma de hacer. Lo que pienso, ¿está en contra de lo que Dios dice? Lo que pienso, ¿pone en duda lo que Dios dice? Porque de esa manera les cuento que trabajan los enemigos. Cuando hablo de los enemigos, Satanás, el mundo y la carne, que en realidad todo eso es gobierno del maligno. Y esto implica que es la mente carnal o la mente natural o la mente que no coincide con la mente del Señor. Que incluso nosotros como creyentes, y como creyentes de muchos años, todavía tenemos que reconocer que esos pensamientos, esas tendencias están vigentes. Se disparan de vez en cuando. Y si no, ¿qué cree usted que está pensando cuando está sosteniendo el enojo? Cuando se siente mal consigo misma o consigo misma. ¿Qué está sosteniendo? ¿Qué tipo de pensamiento está sosteniendo cuando quiere deshacer su matrimonio? ¿Qué tipo de pensamiento usted está sosteniendo cuando se altera tanto por algo que le hicieron que ya no quiere nunca más ver a esa persona y hasta se enferma de amargura, de enojo? Por eso es que necesitamos hacernos estas preguntas. Yo hoy se las estoy lanzando para que se queden con usted. Y esa última pregunta, así que Dios dijo, quiero que vean que la intención de los enemigos es esta, que cuestionemos la palabra de Dios. Estos enemigos que nos están rodeando y que a veces, generan ciertos pensamientos en nosotros o nos lanzan. Yo tengo la impresión de que, como dice la palabra, los pensamientos vienen de afuera y son como esos dardos de fuego que el maligno lanza. Entonces me imagino pensamientos negativos. Es como que ahora el enemigo lance varias flechas, así como en las películas cuando se enfrentaban los ejércitos en la antigüedad. No había tanques, no había nada, eran flechas, ¿no? Entonces se ponía el ejército enemigo frente al otro ejército, frente a la población, y todos a la 1, 2, 3, todos lanzaban al mismo tiempo flechas y le caía a quien le caía. Así yo me lo imagino al enemigo, lanzando desde donde sea que esté, pero no está aquí adentro mío, sino afuera, lanzando flechas. Aquí mismo en esta mañana, aquí, ¡chum! Y alguno le va a chuntar un pensamiento negativo. No tienes lo suficiente para vencer ese problema. Un pensamiento de desesperanza. Esto, claro, será fácil para la pastora, pero para mí no, porque ella no sabe lo que yo he vivido. Alguien le va a acertar los dardos de fuego del maligno. Por eso es que tenemos que chequear lo que estamos pensando y preguntarnos, ¿lo que estoy pensando pone en duda la palabra de Dios? ¿Pone en duda lo que Dios me ha dicho? Y recordemos cómo viene el tema aquí, porque viene desde el principio. En Génesis 3, del 1 al 5, encontramos ahí a Adán y Eva. ¿Se acuerdan de la caída? Pues ahí estaba el enemigo insinuando algo. Así es como que a veces insinúa algo y viene a nosotros como en un pensamiento, como en una idea, como en una creencia que parece fuerte. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Así que Dios te dijo que te va a ir bien. Así que Dios te dijo que te apartó y te separó para hacer algo importante. Así que Dios te dijo que sí puede restaurarse tu matrimonio. Así que Dios te dijo que puedes seguir teniendo esperanza sobre ese asunto. Así que Dios te dijo que te apartó para servirle. Pues yo no lo creo, no tenés pinta como para eso. Pues así habla el enemigo. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar. Y ahí la mujer le agregó algo, porque Dios no había dicho que no toquen, dijo que no coman. Pero en esa conversación que ella hizo con el enemigo,
Y las conversaciones que nosotros hacemos con el enemigo, sí, no tengo esperanza, sí es cierto, no tengo esperanza. Cuando empezamos a conversar con los enemigos, el resultado sí o sí va a ser negativo. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, el enemigo hablando, para gestar una serie de ideas y pensamientos, para poner en duda en su corazón, en su mente, lo que Dios le había dicho. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien, miren, inclusive se toma el lujo de hablar acerca de lo que Dios piensa. No creo que Dios te haya dicho tal cosa, porque Dios sabe que vos vas a fallar. No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios, engañando, trayendo unas ideas. ¿Por qué? Porque conociendo la naturaleza humana, el enemigo sabe que nosotros somos propensos a creer mentiras y a engañarnos. Y a veces somos muy vulnerables para ser engañados. Así que la pregunta anterior era lo que estás pensando, lo que crees acerca de ese asunto, acerca de tu vida, acerca de tu futuro, acerca de cómo debes usar los próximos años de tu vida. ¿Pone en duda lo que Dios ha dicho? Ahora también lo que piensas cuestiona tu identidad. Porque también en la palabra nos muestra esto, en otro momento donde viene el enemigo a hablar con el Señor. Y la frase clave de esa historia es, si tú eres hijo de Dios. Como cuando el Señor viene y te dice, si tú fueras hijo de Dios, no fallarías de esa manera. Si tú fueras hijo de Dios, ya no estarías en esos asuntos en los cuales ahora estás andando. Si tú fueras hijo de Dios, Dios te respaldaría, y yo no veo que te respalde. Lo que estás pensando cuestiona tu identidad. Identidad es quién soy como hijo de Dios, quién soy en el Señor, quién soy en relación a sus propósitos, quién soy en relación a lo que Él ha puesto en mí, quién soy en relación a lo que Jesús hizo por mí. Porque esto también sería una buena pauta para chequear lo que estás pensando. El tentador se le acercó y le propuso, esto es ya en Mateo, a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, te mereces esto o aquello. Así que anda y busca aquello porque vos te mereces. El enemigo puede usar si eres hijo de Dios, de una manera negativa, poniéndolo en duda, o exaltándonos también, exaltándonos. Como cuando a veces yo escucho a la señora, no, es que yo soy una princesa del Señor, así que yo me merezco tal cosa y voy a hacerlo. Y está autoexaltándose, usando la misma idea, como también aquí sucede en la historia. Así que aquí otra pregunta: ¿lo que piensas te tienta a satisfacer tus deseos y necesidades reales, legítimas, incluso fuera de Dios? Para chequear lo que estamos pensando. Estas preguntas que yo le traigo en esta mañana es para chequear, ayudarles y ayudarnos a pensar lo que estamos pensando y tomar decisiones también. Porque el título del tema de hoy es no cedas y no negocies tu mente. Y quiero decirles, darles la mala noticia, que es re fácil negociar y ceder nuestras mentes. Ni siquiera nos damos cuenta cómo lo hacemos. Estas son algunas preguntas solo para ayudarnos un poco, ¿no? Lo que piensas te está tentando a satisfacer ese deseo o esa necesidad, pero fuera de Dios. Satisfacer esa necesidad legítima en base al mundo, a la carne o a Satanás. ¿Cuál puede ser una necesidad legítima? Ser amado, ser amada. Una necesidad legítima es ser parte de una familia.
Una necesidad legítima es comer, dormir, beber, agua digo, ¿no? Una necesidad legítima es tener intimidad con las personas. Sexo también es una necesidad básica, legítima. La necesidad legítima de tener salud, de tener compañerismo con las personas, de ser reconocido, de ser amado, de ser aceptado, de que los demás puedan ver lo que puedes hacer. Todas esas son necesidades legítimas, no son malas en sí mismas. Pero la pregunta es, lo que piensas y por efecto, lo que haces en relación a lo que piensas, ¿es satisfacer los deseos legítimos a la manera del mundo, de la carne o de Satanás? Porque entonces tenemos que chequear lo que estamos pensando. Y ahí lo vemos en esa historia. Si eres hijo de Dios, muéstralo. Yo estoy segura que todos los hijos de Dios tenemos que tener éxito. Así que yo voy a buscar éxito como sea. Porque como soy hija de Dios y princesa de Dios, sé que el Señor me va a dar éxito como sea. Piensa en lo que estás pensando. Una necesidad legítima es tener una casa, tener bienes. ¿Por qué no? Yo creo que Dios piensa bien para nosotros. Pero negociaríamos y cederíamos nuestra mente al mundo, a la carne o a Satanás para obtener aquello que creemos que nos merecemos o que necesitamos. Tenemos que chequear lo que estamos pensando. Y el pasaje seguía, y luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará. Incluso usa la palabra el enemigo. El enemigo usa la palabra. Y por eso es que muchos creyentes no chequeamos lo que estamos pensando y tenemos una palabra por ahí, y cuando vemos los resultados de haber usado esa palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios no estaba respaldando aquello. Por eso es que tenemos que chequear lo que estamos pensando y buscar la ayuda del Espíritu Santo para que nos abra la mente, el corazón, y también permitir al Espíritu Santo que chequee nuestros motivos. Porque las motivaciones profundas del por qué hacemos las cosas se traducen en nuestra manera de pensar. Solo que no lo podemos captar. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Jesús siempre enfrentando esas ideas mentirosas que el enemigo le quería implantar en su ser. Lo que piensas te hace retroceder a una vida sin Cristo. Y cuando quiero decir esto, estoy hablando de los pensamientos de iniquidad, que esto merece otro capítulo. En otro momento vamos a hablar sobre pensamientos de iniquidad. Pero la iniquidad es la maldad que hay en el corazón, que está en la naturaleza pecaminosa, esa que viene de generación en generación, desde Adán y Eva, por decirlo así de una manera general, que todavía sigue presionando nuestras vidas. La iniquidad es la maldad que había en tu familia, de tus abuelos, de tus padres, y que todavía sigue presionando en tu vida aunque eres creyente. Esa es la iniquidad. Entonces, lo que piensas ahora y que te está llevando a tomar decisiones o a tomar una actitud frente a la vida o a ese problema, te está queriendo hacer retroceder a cómo hubieras sido o eras sin Jesús. Porque pueden ser los pensamientos de iniquidad. De vuelta, los 21 días de ayuno nos traen la oportunidad preciosa de que en esta etapa de nuestra vida de creyentes, otra vez le demos opción al Espíritu Santo para que nos muestre si estamos funcionando de acuerdo a pensamientos de iniquidad. Jeremías 4:14: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? En Isaías 59:7-8 encontramos otra vez también esta referencia
Sus pies corren al mal. Miren cómo describe a estos que tienen pensamientos de iniquidad. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Terrible la descripción, que parece que no tiene nada que ver con nosotros. Pero solamente miren un puntito que dice ahí: no conocieron camino de paz. Y hay mucho creyente oprimido por el enemigo, por la ansiedad, por la preocupación, oprimido por pensamientos de iniquidad, por temores, que se están enfermando. ¿Y de dónde viene ese temor? Porque somos creyentes e incluso podemos recitar de memoria los versículos que hablan acerca de confiar en el Señor. Pero quiero decirte que desde tu primera infancia y desde antes, incluso cuando estabas en el vientre de tu madre y antes, viene una línea probablemente de iniquidad, de temor que viene de generación en generación. Y así te criaron tus padres. Y entonces eso está ahí abajo, entre esas creencias nucleares que ahora te hacen una persona ansiosa, temerosa, insegura, que tiene que tratar de controlar todo porque si no, no puede vivir. Y claro, nos cuesta verlo porque más fácil es ver un pecado moral, no, evidentemente ahí está a la vista. Pero este tipo de asuntos no lo podemos ver. Necesitamos que venga el Espíritu Santo y arroje luz sobre nosotros para dejar de vivir así. Por ejemplo, el orgullo, que es común a todos nosotros, pero en algunas familias está reinstalado. Y ya pensamos de esa manera, me incluyo, porque era la problemática de mi familia también, seriamente una problemática, que nos hacía hablar de cierta manera y de vez en cuando a veces sale por ahí, ¿a través de qué? De la carne y de esas creencias escondidas que van a perder poder. ¿Saben cuándo, mis hermanos y hermanas? Cuando el Espíritu Santo las exponga, podamos confesarlas, a reivindicar la obra de Jesús sobre esos pensamientos y la libertad que Cristo ya nos ha dado, y empecemos a vivir de una manera en libertad, en sanidad. Bueno, yo puedo hablar todo el día acerca de los pensamientos, pero nos vamos a quedar acá con este desafío que está claro: no cedas tu mente, no negocies tu mente. Y estas preguntas que les traje en esta mañana eran con este objetivo de que pensemos un poquito y a partir de ahora no dejemos que nuestra mente divague. Y cuando nos veamos envueltos en nuestra propia conducta o algo pasa, porque Dios se va a encargar de llevarnos a situaciones donde tengamos que buscarlo a Él, ahí vayamos directo, no vayamos a buscar siempre culpables o excusas de las situaciones. Lo que nos está pasando a veces es una oportunidad para decirle: Señor, ¿en qué me quieres corregir? Quiero que sanes mi mundo interior. Y aquí está mi mente. ¿Tengo creencias todavía que me están impulsando a ser este tipo de persona? Estoy pensando de una manera que ya es un hábito mental, no solo un pensamiento que cruce, sino un hábito mental. ¿Por qué caigo siempre en esta misma tentación? Pregúntele al Señor: ¿qué hay ahí atrás? ¿Qué estoy creyendo acerca de mí? ¿Qué estoy creyendo acerca de las relaciones? ¿Qué estoy creyendo acerca de los conflictos? ¿Qué estoy creyendo acerca de y cómo estoy expresando mi necesidad de ser amada, amado, entendido, contenido? Porque ahí va a venir el Espíritu Santo y nos va a ayudar. Incline su rostro, vamos a orar. Ahí empiece a orar. Y bueno, rindamos nuestra mente. Ahora que hemos hablado acerca de esto, rinda su mente. Dígale: Señor, aquí está mi mente. La pongo en el altar. Ya te entregué mi vida, si ese es su caso, y ya le entregó la vida al Señor. Y al Señor: yo te entregué mi vida, pero hoy quiero entregarte mi mente.
Y si hay alguien aquí que nunca antes le entregó su vida a Jesús, esta es la oportunidad. Dígale: Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador, pecadora y que te necesito. Y hoy te abro la puerta de mi mente, de mi corazón, de mi vida toda, espíritu, alma y cuerpo, y me entrego a ti. Acepto el perdón tuyo y la entrega tuya por mis pecados. Y hoy quiero empezar a vivir contigo. Ya no quiero ser independiente. Aquí está mi vida. Gracias, Jesús. Y los demás le decimos lo mismo: Señor, no queremos ser independientes, no queremos andar tras de la imaginación de nuestra mente. No queremos que creencias que ni siquiera vemos, pensamientos que ni siquiera entendemos, nos estén guiando, definiendo nuestro futuro, nuestro destino, la forma en que vivimos y hacemos familia, matrimonio o lideramos. Hoy te entregamos nuestra mente, Señor. Sacamos nuestra mente lógica del altar y te entregamos nuestra mente, porque queremos tener y acceder a lo que tú nos dijiste que ya tenemos, que es la mente de Cristo. Hoy nos rendimos delante de ti. Y Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que desciendas en este momento. Espíritu de Dios, tú que estás en cada uno de mis hermanos acá en las casas, Espíritu Santo, ven con tu fuego santo. Destruye toda obra de la carne, toda opresión sobre las mentes, toda opresión de pensamientos negativos, toda opresión de desesperanza, toda depresión. Destruye todo eso en el nombre de Jesús, toda tristeza, toda ansiedad, todos pensamientos negativos, agresivos, de desesperanza. Todos los pensamientos que no vienen de ti, Señor, destrúyelos en el nombre de Jesús. Desciende, Espíritu Santo, arroja luz ahora en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero. El Espíritu de luz desciende sobre este lugar. Se abre tu mente, se abre tu mente, se abre tu mente. Todo eso que estaba cerrado, bloqueado, obstaculizado, ahora ya no va más en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo encuentra espacio y penetra tu mente. Ilumina toda área de tinieblas, ilumina toda área de tinieblas. Toda área cerrada se abre ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fluye. Ministra, Espíritu Santo, fluye. El fuego de Dios desciende sobre tu vida. El fuego de Dios desciende. Se quema toda raíz pecaminosa que te está llevando a esa mentalidad. Se quema todo eso ahora en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero. Y declaro que tu mente es libre. Se desata tu mente ahora para poder captar a Dios. Se desata tu mente ahora en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, para captar a Dios, para discernir lo que el Espíritu Santo te está diciendo, para entender lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Y el Espíritu Santo también te da poder hoy para hacer su voluntad, para tomar decisiones, para empezar a cambiar. Gracias, Señor. Recibimos de ti en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.